donde se encuentran sus hijos. Transcurrida esta semana intensa en acontecimientos, la Mesa de la Unidad, en su responsabilidad de Alternativa Democrática Venezolana, se siente en el deber de puntualizar los pasos que considera fundamentales para la paz en el país. Tanto los múltiples eventos como el discurso oficial, en un clima de desinformación provocado desde el poder, han generado desasosiego en la población, que es víctima de rumores y ve cómo se suman esos motivos de inquietud a sus padecimientos cotidianos causados por la inseguridad, la escasez y el alto costo de la vida. Hemos tenido esta semana en Caracas dos manifestaciones masivas, la de los trabajadores de la prensa y la de los estudiantes universitarios. Los problemas planteados por sus protagonistas siguen vigentes, siguen intactos. La violencia posterior a la marcha estudiantil del 12 de febrero, cuyas motivaciones son ajenas a ella, no puede tapar el respaldo popular que ambas protestas tuvieron y la justicia de sus planteamientos. Las espontáneas expresiones de descontento que se han escenificado posteriormente son muestra de una inconformidad real que no será sofocada por la propaganda. Las violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión, como censurar temas informativos o sacar del aire a canales internacionales de noticias, en vez de ayudar a la sociedad, la perjudican. Es esencial para la paz, para la tranquilidad del país, que se atienda de inmediato cuestiones ineludibles. La unidad que repudia terminantemente la violencia y cuyos métodos de lucha son los pacíficos y constitucionales, como lo ha declarado y demostrado y hoy lo proclama una vez más, exige 5 puntos para la paz. Primero, la libertad de los detenidos. La Administración de Justicia y el orden público deben ser instrumentos de la paz y de la convivencia, no de la arbitrariedad y de la angustia. Libertad para los detenidos es el primer paso para la paz en Venezuela. Segundo, desarme de los denominados colectivos, cuya organización paramilitar y posesión de armamento de guerra es injustificable. Es el deber del Ejecutivo Nacional y de la Fuerza Armada Nacional el desarmar a estos grupos ilegales armados. ¿Hasta cuándo deben los ciudadanos tolerar la existencia de ejércitos paralelos? Tercero, cese a las imputaciones sin evidencia, a las acusaciones irresponsables de venezolanos, a la descalificación de dirigentes políticos y sociales. La palabra del gobierno, los actos del poder público, la palabra de un ministro u otro alto funcionario deben recobrar el respeto que comienza por el autorrespeto. El poder público no puede ser una agencia de propaganda. Rechazamos, por lo tanto, los señalamientos infundados contra nuestro compañero Leopoldo López y advertimos acerca de los riesgos a la institucionalidad democrática en la que están implícitos en las amenazas contra la diputada María Corina Machado.
La paz necesita también de actos concretos del poder que indiquen claramente a los venezolanos que no aceptará la impunidad. El auge de la violencia tiene uno de sus componentes principales en que los delitos no se castigan. Las muertes y las lesiones del 12 de febrero y de los días posteriores no pueden quedar sin castigo. Sus responsables deben ser descubiertos y procesados de un modo que merezca confianza para todos. Al respecto, por cierto, después de sus declaraciones, es elemental que la señora Fiscal General de la República debe inhibirse de conocer estos casos. Y el quinto punto, que inclusive da como ciudadanos vergüenza tener que expresarlo, pero es indispensable hacerlo. Un paso para la paz es que haya responsabilidad en los voceros de los poderes públicos y respeto a la Fuerza Armada Nacional. Tiene la cabeza del Poder Ejecutivo el deber de explicar al país sus reiteradas referencias a un presunto golpe de Estado. Estas referencias inyectan inquietud en la ciudadanía. Los venezolanos hemos presenciado con estupor insinuaciones públicas al respecto por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Esos no son temas para ser tratados con liviandad. Que exponga con seriedad el gobierno los motivos militares concretos en los que basa tales afirmaciones y, por supuesto, que tome las medidas para ponerles coto, como es su responsabilidad, su única e intransferible responsabilidad. De lo contrario, que deje de angustiar al país y de transmitir internacionalmente señales de inestabilidad. Al hacer estos planteamientos, serenamente, responsablemente, queremos reiterar lo que declaramos el pasado 12 de febrero en la noche. Reivindicamos y defendemos el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, cívicamente. Reprimir y poner una mordaza a los venezolanos solo aumentará la presión y desembocará inevitablemente en estallidos. El deber del Estado es garantizar la seguridad de todos en el ejercicio de sus derechos y escuchar la voz y el reclamo del pueblo. El Estado debe garantizar la seguridad de los que manifiestan pacíficamente y no amenazar o tolerar amenazas y no prohibir la manifestación pacífica. Para que el venezolano ejerza sus derechos y para que se escuche la voz y el reclamo del pueblo. El pueblo venezolano no tiene un solo color ni una sola preferencia política. Tiene muchos problemas, tiene muchas angustias. Creemos un clima democrático en el que tenga también muchas esperanzas. Esta declaración va a ser entregada a ustedes, está emitida por la Mesa de la Unidad Democrática y atiende a nuestras observaciones con relación a esta semana que está concluyendo. Hemos recibido de distintos lugares del mundo expresiones de preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Justo antes de salir para acá, recibí una
Bien, eran declaraciones entonces de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, quien ha destacado 5 puntos fundamentales para retomar pues el clima de paz en el país. Entre ellos exigen la libertad de los detenidos, el desarme de los denominados colectivos, entre otros. Es parte de la información que podemos ofrecerles de momento. Con ella retomamos el paso En el reporte de Natalie Vitesnik, a esta hora, cuando son las 12:05, les presentamos un resumen de las informaciones más importantes que usted está viendo en esta Noticias Globovisión.